Hola, hoy continuamos con la serie de videos relacionadas con cómo rendir el examen PMP. Bueno, en el video de hoy te vamos a contar cómo son los 7 estilos de preguntas que te van a hacer en el examen. Las preguntas normalmente se enmarcan en los siguientes 7 tipos o estilos. Por un lado, las basadas en escenarios, donde describen un escenario dentro del ciclo de vida del proyecto y hacen alguna pregunta basada en esa situación. La respuesta normalmente está fundamentada en alguno de los conceptos del PMBOK o, por ejemplo, del Código de Ética y Conducta Profesional que están disponibles en la página del PMI. El PMBOK, por supuesto, cuando vos te haces miembro, lo primero que tenés que hacer es bajarlo y ahí tenés una buena parte del material de estudio. Otra de los tipos de preguntas son basadas en fórmulas, donde hay que aplicar alguna fórmula normalmente presentada en el PMBOK, como por ejemplo alguna fórmula de valor ganado o alguna financiera como el valor actual neto o la tasa interna de retorno de la inversión, y la aplicas a la pregunta que te están haciendo. Otro de los tipos de preguntas son referidas a entradas, herramientas, técnicas y salidas, que son preguntas en las cuales te mencionan, por ejemplo, algún proceso o grupos de procesos y hacen referencia a alguna de las herramientas, técnicas, entradas y salidas de cada uno de ellos. Y bueno, tenés que seleccionar la opción correcta, ¿no? Por ejemplo, para tal grupo de procesos, ¿cuál es una salida? Y bueno, te listan 4 y tenés que seleccionar la correcta. ¿Cuál es una entrada? ¿O cuál es una técnica o herramienta de ese proceso? Otro de los tipos de pregunta puede ser del tipo de una definición. Son preguntas que requieren seleccionar la definición correcta de un término clave. Estas preguntas normalmente son bien cortitas y puntuales. Otro tipo de pregunta puede ser un diagrama, ¿ok? Ponen un diagrama de red o otra figura como soporte del enunciado o requieren que vos hagas un diagrama para darle respuesta a su pregunta. Normalmente te muestran un diagrama de Gantt o de red y te piden, por ejemplo, calcular el camino crítico o el flotante de alguno de los caminos. Por otro lado, puede haber otro tipo de preguntas a la que yo le llamo la intrusa o la incorrecta, ¿no? Te hace una pregunta y te solicita que indiques cuál es la respuesta, falsa. Entonces tenés que estar bien atento si te está preguntando la correcta o la falsa. Hay muchos casos en los cuales te pregunta cuál no es correcta. Entonces esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y lo contrario a la pregunta del tipo de definición, que es bien puntual, está la pregunta interminable, que es aquella que te da un enunciado extremadamente extenso, que normalmente te confunde, perdés tiempo, te da datos que no necesitas para responder esa pregunta en particular. Entonces es importante en esos casos focalizarse en lo que está preguntando y fundamentalmente visto desde la óptica de la metodología. Entonces, en estas preguntas que son muy extensas, lo que te sugiero es siempre leer la pregunta concreta más allá de todo el enunciado. Espero que esta información sobre los estilos de pregunta te haya sido de mucha utilidad. Próximamente vamos a publicar un nuevo video relacionado con cómo leer el PMBOK, cómo enfocarte mejor para entenderlo, ya que no es muy didáctico que digamos, pero teniendo conocimiento de cómo encararlo te va a ser mucho más fácil. Bueno, los espero y suscríbanse. Gracias.